Bueno, lo primero decir que Soledad me puso la pista bastante difícil en el fondo, en términos de que con el poco tiempo que tenemos tratar de modular todo lo que quisiera decirles. La verdad es que terminaríamos de aquí a un par de horas más, así que voy a tener que ir a los chilenses y ir un poco más rápido, y ustedes ya me imagino que podrán ir interpretando un poco el mensaje. Lo primero que quisiera hablar antes de entrar propiamente en el ámbito de diseño es hablar respecto a cómo el propio ámbito económico condiciona las decisiones que nosotros tenemos que tomar en términos de diseño. Y primero voy a hablar un poco del concepto de la organización en el mercado, en términos de decir cómo la relación oferta-demanda hacia nuestros productos o servicios de alguna manera nos condiciona. Y voy a partir hablando de algo que es bastante básico hoy día, sobre todo en un país como Chile, que tiene que ver con la relación en economías perfectas, cómo los productos se vuelven commodities, cómo en el fondo finalmente las decisiones que de alguna manera toman tanto las empresas y consumidores de alguna manera de verse como que todas las empresas fuesen iguales, todos los productos fuesen iguales y todos los consumidores fuesen iguales, en el fondo genera de alguna manera una concentración del valor en conceptos que son bastante poco atractivos de explotar. Y claro, los commodities en este modelo de competencia perfecta en general vienen dados simplemente por su valor transable, como la energía, los metales, qué sé yo. Pero la verdad es que el concepto commodity hoy día es un concepto que lo empezamos a escuchar en productos, lo empezamos a escuchar en servicios, lo empezamos a escuchar en varias otras áreas que no son solamente la economía o la macroeconomía. Y aparecen, por ejemplo, todos los productos hoy día de alguna manera tienen esta condición en el fondo, cuyo valor transable simplemente no le pertenece al propio producto, al propio valor. Voy a poner el ejemplo de los huevos y más adelante ya les va a hacer sentido por qué estoy poniendo el ejemplo de los huevos. Porque simplemente las empresas no son todas iguales, todas tienen distintas capacidades, distintos rangos de eficiencia en términos de su proceso de definición. Todos los consumidores también somos distintos. Solo pensemos en el vestuario tal cual lo decía Soledad, y les aseguro que ninguno que está acá vamos a coincidir exactamente en la misma camisa o la misma polera, en los mismos pantalones. Todos estamos vestidos completamente distintos. Somos como tal consumidores distintos, por lo tanto la probabilidad de que los productos puedan de alguna manera concentrarse simplemente en una concepción de commodity es una simplificación bastante burda. De ahí que los conceptos en economía, lo que empieza a ocurrir es que se empiezan a generar ciertas segmentaciones donde los distintos tipos de consumidores con distintas propensiones al pago empiezan a hacer una búsqueda dentro de lo que es la oferta de productos de aquellos productos o aquella oferta que de alguna manera resulta equivalente respecto a lo que son sus capacidades o su propensión al pago. Y ahí aparece, en el fondo, bajo el mismo ejemplo de los huevos, huevos con omega 3. ¿Cuánto costará un huevo con omega 3 versus un huevo normal? Probablemente 3 veces más. Y esas 3 veces más está dada por el packaging, está dada por el valor que tiene, está dada por la campaña de comunicación, está dada por los beneficios. O sea, todo producto que de alguna manera todo producto que está permanentemente perseguido por la trampa del commodity, tiene las opciones de poder innovar, tiene las opciones de alguna manera de poder generar un valor diferencial. Esa es la búsqueda que nosotros tenemos que hacer como emprendedores, como desarrolladores de productos, de servicios, etc. El commodity es una trampa y está permanentemente detrás de nosotros. Lo que nosotros tenemos que identificar es qué características y qué atributos son los que de alguna manera el mercado es capaz de valorar, es capaz de alguna manera de identificar como valiosos y ser capaz de explotarlos. O sea, el huevo con omega 3 es valioso no porque tenga omega 3, es valioso porque genera salud, es valioso porque genera, en el fondo, un beneficio al bienestar de los consumidores y de las personas. En ese sentido, es clave de alguna manera, en términos de propuesta de valor, identificar aquellos parámetros. Por otro lado, cuando uno analiza la curva en el fondo la curva de demanda, se da cuenta que en realidad todos los consumidores tenemos distinta propensión al pago. Lo que toda empresa tiene que ser capaz de hacer es llegar a determinar cuál es el grado de segmentación que tiene que hacer en base a su producto para de alguna manera ser capaz de identificar todas aquellas rangos de productos que de alguna manera satisfacen y son capaces de extraer la mayor cantidad de valor de ese mercado de destino. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer cuando uno está pensando un emprendimiento es identificar la oferta de valor, la propuesta de valor y cómo esta
reconoce las características en el fondo de los consumidores a los cuales nosotros estamos apuntando. Bien, ¿cómo funciona este modelo de competitividad en el mercado? ¿Cómo puede definirse la competitividad en el mercado? Primero, entenderla como que todos los que de alguna manera operamos transando un mismo bien, vamos a ser competidores. Y el que es competitivo es aquel que es capaz de crecer por sobre la tasa promedio del mercado. O sea, no se trata solo de crecer, se trata de crecer más que el promedio. Esa es la única manera de moverse más rápido que el resto. Esa es la única manera realmente de llegar a ser competitivo. ¿Y cómo construimos ese proceso de velocidad y ese proceso de crecimiento? Generando valor. Perdón. ¿Cómo la industria en el fondo puede reconocerse como estas distintas unidades que de alguna manera con una mezcla particular de costo y valor, es decir, las distintas empresas son capaces de ofrecer productos en distintos rangos de costo, pensando que acá está el cero y acá está está el más, y con distintos grados de valor? Cada uno de ellas aporta distintos grados en el fondo de valor o de beneficio a los consumidores. Entonces, esto genera una estructura de costo y genera una estructura de valor que finalmente hacen que el mercado en el fondo vaya prefiriendo comprar este producto versus el de acá. Entonces hace que cada una de estas unidades tenga un distinto tamaño dentro de esta industria. Ahora, la relación de eficiencia en el fondo es la combinación óptima entre el precio que yo cobro y el valor que estoy entregando. Ese es el punto de equilibrio que uno debiese ser capaz de buscar. Y obviamente la competitividad es el proceso mediante el cual las empresas construyen ventajas competitivas sustentables en el tiempo. Es decir, son capaces de crear atributos o combinaciones adecuadas en el fondo que les permiten de alguna manera ser más atractivos que el resto. ¿Por qué es tan importante ser más atractivo que el resto? Porque la verdad es que esta industria como tal es absolutamente dinámica, hay información. Si yo soy consumidor de esta empresa, que me doy cuenta que esta empresa me cobra un alto precio y me agrega el peor valor del mercado, lo que yo voy a hacer es rápidamente cambiarme a la que me entrega una mejor combinación, es decir, que me entrega más valor quizás por el mismo precio. Eso se llama coeficiente de movilidad. Hoy día, con las tecnologías de información, con las redes sociales, en el fondo lo que nosotros tenemos es un coeficiente de información tendiente al infinito, es decir, rápidamente las mejores empresas, las que hacen mejor combinación de una relación precio-beneficio, son las que de alguna manera adquieren las mayores cuotas de mercado. Por lo tanto, es clave de alguna manera ser capaz de hacer un buen uso de ese coeficiente de movilidad. Si yo estoy metido en un pueblo aislado en la cordillera, probablemente la información no me va a llegar y por lo tanto voy a ser cautivo de determinada oferta. Hoy día la verdad es que los mercados empiezan a ser tremendamente dinámicos dentro de este tema. Ahora, si nosotros vemos la industria, vemos los contornos del tema, nos damos cuenta que esto es una industria y esta industria se mueve en función de unos vectores. Cliff Bowman estableció algo que se llamó el reloj estratégico de Bowman, en el cual identificó ciertas posibilidades por las cuales las empresas empiezan a moverse o empiezan a desplazarse. Y dijo que hay 8 combinaciones, hay 8 rutas en las cuales yo, por ejemplo, tengo la primera ruta, es una relación donde tengo un bajo nivel de precio, pero también un muy bajo nivel de valor percibido. ¿Qué tipo de ejemplos podemos encontrar? Por ejemplo, todas aquellas industrias donde no compiten por agregación de valor, simplemente hay una reducción de coste sin tener que hacer una diferenciación. Por ejemplo, un BIN asociado a la industria frutícola. La ruta número 2 es aquella que simplemente busca un liderazgo en coste, es decir, reducir el costo. Un buen ejemplo serían, por ejemplo, los uniformes de colegio. Los uniformes de colegio, la verdad es que estoy bastante cautivo respecto a cuáles son los atributos que puedo intervenir. Por lo tanto, lo que voy a empezar a hacer es tratar de hacer las máximas reducciones de coste sin tener mucho espacio de agregación de valor. La tercera ruta es lo que se llama la ruta híbrida, en la cual trata de buscar un equilibrio entre reducción de coste, pero a la vez agregación de valor. ¿Reconocen eso? Hoy día está en todo Chile. Casi Ideas. Casi Ideas, en el fondo, es a lo que para los nórdicos fue IKEA, una solución de relativamente bajo costo en términos de poder acceder en el fondo al producto, pero con altas mezclas de valor añadido, es decir, con alto nivel de prestaciones. Y no solamente porque los productos son realmente muy sofisticados, no, simplemente por el hecho de que hayan 10 colores disponibles, eso ya hace que el producto sea atractivo. El cojín podría ser el mismo, pero el hecho de que hayan 10 formatos de colores, formas de personalización, formas que me permitan adaptarme a mi propio estilo, ya me permite tener una oferta competitiva.
En la ruta número 4, lo que yo tengo es agregación de valor, sin tener un límite asociado al precio. Un buen ejemplo ahí es Swatch, en el cual la creación de nuevas colecciones realmente es lo que mueve el modelo y el desarrollo estratégico de la empresa. La estrategia 5 podría ser un poco compleja de interpretar, porque si ustedes se fijan, lo que yo hago es agrego valor, pero aumento el precio. ¿Por qué ¿cuándo, en qué momento a mí el precio me significa una estrategia competitiva? Básicamente cuando lo que yo quiero hacer es poner una barrera de entrada. Un Swatch da la hora, un Rolex también da la hora, pero cuesta 10 o 100 veces más que un Swatch. La diferencia está simplemente dada en que el precio ya pasa a ser una barrera de entrada, pasa a ser una estrategia de competitividad, pasa a ser una estrategia mediante la cual yo puedo empezar a ser una empresa competitiva, exclusiva, etc. Acá hay un tema de fondo, o sea, la hora es la misma, le tengo que poner un par de diamantes para que la persona realmente esté dispuesta a pagar los 5.000 o 10.000 dólares que me va a costar el reloj, porque si no, la verdad es que no, sería un poco más de lo mismo. Y la verdad es que las estrategias 6, 7 y 8 no son recomendables, es decir, aumentamos precios sin aumentar valor, aumentamos precios y además desmejoramos, y acá simplemente desmejoramos. La verdad es que son estrategias que simplemente no se tocarían. La concentración hoy día está básicamente en estos 3 niveles que están acá. O sea, las empresas se mueven por liderazgo en coste, liderazgo en valor o estrategias híbridas. Una vez que se ha seleccionado una estrategia, lo que empieza a ocurrir en el mercado es que esta cosa se empieza a mover. Lo que empieza a ocurrir es que las empresas día a día empiezan a tomar decisiones y reducen costos o aumentan los atributos de valor, pero toman ciertas decisiones que hacen que esto se desplace. Yo no tengo control como industria respecto a este tema. Y se desplazan básicamente en lo que se llama la frontera de la eficiencia operacional, es decir, el límite virtual que la propia industria genera. Nadie podría vender la benzina a 400 pesos aunque quisiese, porque en el fondo lo que le va a ocurrir es que la va a vender y se le va a agotar en 4 horas que les dure el estanque de benzina, o sea, el stock de benzina, porque simplemente los consumidores van a agotar ese producto. Y eso no es sustentable en el tiempo. Hay un límite que de alguna manera responde a esta industria. Lo que yo tengo que empezar a hacer es determinar qué decisiones empiezo a tomar de tal manera que sea capaz de mover este tema. Si yo quiero vender benzina más cara, probablemente voy a tener que entregarte un par de medias lunas con un café. O el diario La Segunda en la tarde, por ejemplo. Son pequeñas estrategias que de alguna manera permiten ir justificando cierto modelo de decisiones. Y esas decisiones lo que empiezan a hacer es que mueven esta frontera de eficiencia operacional, la desplazan en algunas de estas direcciones. Las bombas de benzina del sector poniente lo que hacen es reducir el precio. Las bombas de benzina del sector oriente lo que hacen es te entregan medias lunas para justificar esos 50 pesos más que te cuesta el litro. ¿Okay? Y en base a alguna de estas estrategias lo que empieza a ocurrir es que la frontera se empieza a desplazar. Todos empiezan de alguna manera, todas las empresas empiezan a buscar mecanismos y empiezan a buscar combinaciones que de alguna manera permiten concentrarse en ese punto. Y lo que empieza a ocurrir es que aparece la innovación como fuente de desplazamiento de esta frontera. En la medida en que yo soy capaz de incorporar esas medias lunas al servicio de la carga de combustible, lo que estoy haciendo es generar una innovación. Estoy agregando valor a través de una acción, un servicio, un producto, una prestación que antes no existía, ¿okay? Y que genera valor finalmente. Ahora, esa innovación, claro, si nosotros tuviésemos que poner ejemplos, hoy día probablemente son ciertos elementos íconos que uno es capaz de reconocer en términos de decir, bueno, este fue el innovador, claro, este es el 4, tendría que haber puesto el 1. El iPhone 1, ¿cierto?, hubiese realmente sido el que movió esa frontera de eficiencia operacional. Eliminó los fotones. Apeló a otro tipo de interfaz en términos de gestión del producto. ¿Qué es lo que ocurre? Que todo el resto empieza a moverse exactamente en las mismas direcciones, hay una saturación de esta frontera de eficiencia operacional y lo que empieza a ocurrir es que todos empezamos a hacer lo mismo. Entonces, lo que nace innovador, muere commodity. Es la ley de la vida. Todo lo que ustedes hagan en términos de innovación, al día de mañana, si es que no hoy día mismo, va a estar siendo permanentemente gemelizado, copiado, ¿ok? Por lo tanto, es clave de alguna manera estar permanentemente en movimiento. Y el último fenómeno que ocurre es que en la medida en que las industrias empiezan a madurar,
esto que empieza a ocurrir acá es un proceso de microsegmentación, o sea, hay una clusterización, hay ciertas agrupaciones lógicas que hacen que una industria ya no se pueda comportar como una sola industria. Un buen ejemplo de eso son los autos. O sea, yo no puedo decir que un City Car Tata puede competir con la industria de vehículos de turismo, o sedanes normales, o las 4x4, o los vehículos deportivos, o los superlujos. Cada uno de estos son segmentos y son mercados e industrias completamente distintas. Si Mercedes-Benz, que vende vehículos acá, quiere hacer un City Car, lo que tiene que hacer es ponerle Smart y no ponerle Mercedes. O sea, crear una marca nueva. ¿Okay? Bien, la ruta se llama innovación. El diseño es una súper buena herramienta de empuje de esto. Es una herramienta que de alguna manera te permite organizar, tomar decisiones, encapsular, empaquetar comercialmente esas decisiones. Una innovación, ya sea de servicio, ya sea de producto, ya sea de proceso, demanda un buen packaging, un buen envase. ¿Okay? Lo que decía Soledad, ¿cierto? Una buena presentación, o sea, todas las cosas empiezan de alguna manera a estar amarradas. Uno tiene que ser extremadamente cuidadoso cuando está emprendiendo, cuando está innovando, tiene que ser muy pulcro en sus decisiones. Entonces lo que hace diseño de alguna manera es una buena herramienta que te ayuda de alguna manera a empujar estos procesos de innovación con éxito. La verdad es que no voy a hacer demasiadas definiciones porque en virtud del tiempo no me voy a meter un poco a las definiciones de diseño. Sí, creo que hay varias referentes, como el modelo argentino del INDI, donde muestra todos los escenarios en los cuales algo tan simple como una taza de café se debe medir. O sea, acá la verdad es que hay varias claves respecto a cuáles son los roles asociados al tema del diseño. Sí voy a hablar de este gráfico que tiene que ver con la relación que hay entre el costo y el valor. Las empresas, acá están las empresas, invierten un 50% de sus costos en materiales, y esos materiales se ven reflejados en la percepción del consumidor apenas en un 20%. O sea, cuando yo me compro esa silla, probablemente el 20% de mi decisión se la voy a dar a que si la tela es polipropileno de alta resistencia, o si los tubos son de aluminio de 0,3 milímetros de espesor, etcétera, etcétera. Las empresas invierten un 45% de los procesos de transformación, y los consumidores apenas valoran un 10% por un tema de que yo no sabría si es que los tubos de esa silla son trefilados, son extruidos o son moldeados. La verdad es que no tendría la capacidad de poder en un producto de consumo tomar esa decisión. Sin embargo, en diseño las empresas apenas invierten un 5%, y los consumidores, más del 70% de sus decisiones vienen asociadas al diseño. O sea, esto justifica completamente la necesidad y la importancia de hacer diseño. Cuando ustedes compran una silla, compran la confortabilidad, compran los colores que están disponibles, compran la capacidad de apilar el producto, compran el precio que de alguna manera se desprende de ciertas decisiones de diseño, etcétera, etcétera. Compran el hecho que se las vengan a dejar, que se las recambien cada 2 años de una vez que se hayan desgastado, etcétera, etcétera. La innovación, por otro lado, la verdad es que existen varios paradigmas de lo que es la definición de innovación, pero básicamente nos vamos a concentrar en que la innovación es un proceso de creación de valor, donde no había valor. Habitualmente se hace esta relación. El I+D, la investigación, lo que hace es convierte dinero en conocimiento, y la innovación lo que hace es tomar conocimiento y convertirlo en dinero. Habitualmente se habla de riqueza, hoy día se habla de valor. Más hoy día probablemente con todas las discusiones asociadas al lucro, nadie quisiera decir que la innovación es una fábrica de billetes, pero a la larga, si la innovación no genera valor, no puede ser considerada como tal, no puede ser considerada como innovación. Hay distintas definiciones, estas de Infonomia, un sitio español bastante bueno en el área de información, de Fundación Chile también. Básicamente siempre se habla de lo mismo: innovar es transformar conocimiento en valor validado por alguien en particular. O sea, tiene que haber una contraparte que asuma ese valor. Algunas estrategias de implementación. La innovación, en el fondo, tiene 2 grandes motores. Por un lado, la tecnología, la posibilidad, o sea, todo lo que se genera desde la ciencia y tecnología, en el fondo, que son posibilitantes de ciertas capacidades, y por otro lado, el mercado, que hace el proceso de atracción. Entre medio de estos 2 engranes, en el fondo, la innovación pasa a ser un proceso de agregación de valor, ya sea por empuje de la tecnología como por atracción del mercado. ¿Qué inhibidores existen? El principal, la gemelización.
O sea, vean, entren a Falabella, Ripley, Almacenes París y van a ver 3 gemelos de colores distintos. Entren a Farmacias Ahumada, a Salcobrán y Cruz Verde y van a ver 3 gemelos de colores distintos. Todo lo que nosotros hagamos, el resto de mis competidores va inmediatamente a tender a imitarlo. Hay ciertos potenciadores. La innovación, en el fondo, esto de la innovación como concepto de la ampolleta, como el concepto de la creación de lo completamente novedoso, no es tan así. La innovación muchas veces parte del concepto de la mezcla, de la hibridación, combinar 2 cosas que existían y darle sentido y valor a partir de esa decisión. Se trata precisamente de esto que está acá. Y muchas veces, hoy día, la innovación de tener telefonía, o sea, de tener y captura de imagen o de video en un teléfono, nadie se podría haber imaginado en el minuto que se hizo este match, que esto iba a significar, por ejemplo, un cambio en el paradigma de cómo se hacen las noticias y los cazarreporteros y una serie de fenómenos que se generan a partir, en el fondo, de estas decisiones. O sea, la maleta con ruedas, sí, podría ser un gran invento. La verdad es que es una buena hibridación, es un buen ejemplo de combinar cosas que existían. Hay otros factores como la democratización que es clave, el concepto de la co-creación, el concepto de invitar a todos a tu mesa, a ser parte de ese proceso. La mejor manera de construir valor es democratizando el proceso, no pensando que tú como diseñador o como emprendedor das a luz esta idea y que el resto le puede gustar o no. La verdad es que el proceso, en la medida en que se hace co-creado, es bastante más querible. No te pueden decir que la guagua es fea, porque la verdad es que en la medida en que uno invitó a todo el resto a participar, aparecen fenómenos como Wikipedia. Hay ciertos enfoques en la innovación que también es clave precisar. Dublin.com es un estudio americano, en el fondo, una consultora en el área de innovación que es bastante fuerte ha hecho un estudio muy interesante de 10 tipos de innovación. Ellos clasificaron que se puede innovar en 4 grandes campos, que es el campo del negocio, de los procesos, de la definición de la oferta y el proceso de comercialización. Y definieron 10 tipos de innovación, a nivel de modelo de negocio, de generación de redes o alianzas, en el ámbito de procesos, los procesos complementarios y los propios. Hay varios ejemplos, por ejemplo, en el tema de procesos complementarios habla de Starbucks, de que no solamente Starbucks innova en cómo tuesta el café, que podría ser su paradigma y con eso resolvería todo, innova en términos de que la gente que trabaja en Starbucks tiene un tipo de formación, tiene un tipo de relación con los consumidores, tiene acceso a comprar opciones de compra de acciones, etcétera, etcétera. Son procesos complementarios que agregan y generan valor. A nivel de la oferta, es lo más claro, el performance del producto. Si uno pretendiera en el fondo que esta silla va a ser más innovadora por el hecho que el ángulo de confort en la espalda es el más adecuado desde el punto de vista ergonómico, podría decir, descubrí, en el fondo inventé la silla perfecta. Pero la pregunta es, ¿cuánto de eso realmente va a redituar? ¿Cuánto retorno hay en una definición del producto? Y la verdad es que es dramático. 20% es lo que yo más podría aspirar a rentabilizar si cambio el ángulo de confort de esa silla. Porque para cambiar el ángulo voy a tener que hacer una inversión, voy a tener que gastar en moldes, en matrices, etcétera, etcétera, y por lo tanto la rentabilidad que yo podría hacer solo modificando el ángulo de confort sería de un 20%. Si ustedes se fijan, la verdad es que la innovación es una mezcla completa de muchos criterios. Si yo innovo en el área de modelo de negocio, puedo rentabilizar hasta 1000 veces la inversión inicial. Hasta 1000 veces. Simplemente porque las inversiones son muy bajas. Cuando Servipack con Gasco deciden poner unas máquinas y capacitar a unos señores que conducen y que venden cilindros de gas para poder pagar cuentas, la inversión que están haciendo es muy baja. Eso es una intervención o una innovación a nivel de modelo de negocio. Ahora, de ahí viene el hecho de decir que una de cada 3000 ideas brutas va a ser un éxito comercial. La innovación tiene una tasa de fracaso altísima, altísima, que realmente es un poco decepcionante, pero la verdad es que así es. Pero cuando yo soy capaz de generar un modelo de negocio que de alguna manera responde a los criterios del mercado, lo que yo puedo tener son altísimas tasas de retorno en este ámbito. Lo mismo pasa con el tema de las redes, a nivel de procesos, a nivel de la relevancia en el canal de distribución, la marca, la experiencia de consumo. Este también se los recomiendo que lo lean, Alejandro Ruelas Gossis, profesor mexicano, que escribió este artículo en la Harvard Business Review,
acerca del paradigma de la T grande. Él lo que habla es que Latinoamérica no es intensivo en tecnología. No, ya no tenemos a Dell, ni IBM, ni ninguna empresa sofisticada en generación de tecnología acá. Sin embargo, las posibilidades que tenemos usando tecnología de innovar son muy altas. Entonces, uno de los casos más paradigmáticos que presenta es el de Cemex, una empresa que hace commodity, hace cemento en México, que solamente innovando en modelo de negocio, hoy día ha hecho que el señor Carlos Slim sea probablemente el hombre más rico del planeta. Simplemente innovando en modelo de negocio. Lo mismo pasa con la telefonía, con la televisión. O sea, nuestro negocio no es crear televisores. Ya hay otros que son especialistas en crear televisores. Lo que nosotros tenemos que hacer es mover las perillas de los modelos de negocio. Y es raro que se los diga yo como diseñador, diciendo, oye, diseñemos más productos. La verdad es que hoy día Chile está mucho más preparado para innovar en modelo de negocio que en innovar en productos. ¿Cómo articulamos innovación y diseño? Probablemente esta es la diapositiva más importante de la presentación y que tiene que ver con cómo las empresas son capaces de crear y construir valor y blindar en el fondo las ventajas competitivas que de alguna manera son capaces de crear. Básicamente evolucionando en el proceso de la creación de una historia, de un relato. Y para ello me voy a centrar básicamente en el café. Chile durante mucho tiempo vendió, no café, vendió vino a granel. ¿Le suena eso? Que vendíamos en grandes estanques y habían otros en otras partes del mundo que le ponían la etiqueta. Colombia le pasaba lo mismo. Colombia y hasta el día de hoy sigue teniendo un paradigma extremadamente fuerte en lo que es la venta del recurso natural, el producto commodity sin valor añadido. El paso siguiente es ser capaz de generar realmente un producto y eso significa poner etiquetas, poner códigos de barra, poner sistemas sanitarios, poner información, tener un sistema de despacho, etcétera. Muchas de las empresas, muchas de las microempresas, de las 300.000 que existen en la región metropolitana, están apenas pasando de aquí a acá. Apenas pasando de aquí a acá. Y aquí ya hay un desafío enorme. Hay unas posibilidades en el fondo, de fracaso enormes. Hay unas necesidades de crédito, necesidades de capitales semilla. O sea, esto es un peldaño gigante. Pero después de esto, la verdad es que se viene el éxito. ¿Cómo pasamos de esto al concepto de ILI, por ejemplo, que es un modelo ya de servicio, donde yo ya dejo de pensar solo en el producto y yo empiezo a pensar, oye, no solamente te vendo el producto, sino te lo despacho, o te genero un sistema de recambio, o te genero productos o servicios complementarios que apoyan la venta de ese producto. La verdad es que este salto es mucho más corto, es muchísimo más corto. Probablemente este es el que más cuesta desde el punto de vista de capitalización, pero de aquí a acá es inventiva, de aquí a acá es esfuerzo que el que uno tiene que hacer de realmente convertir este producto realmente en un servicio y a llegar a que el producto finalmente o este servicio se transforme en una experiencia. Cuando yo cuando yo toco realmente esa tecla que hace que el consumidor se sienta tremendamente satisfecho, tremendamente comprometido, cuando soy capaz de tatuarme Harley Davidson acá, es realmente que fui capaz de generar una experiencia más allá del límite de la performance técnico del producto. Eso es lo que todos debiésemos ser capaces de buscar. ¿Okay? Y de aquí a acá realmente hay un proceso de innovación extremadamente fuerte, agresivo y que no cuesta más. Como ya les mostraba, los modelos de negocio no son de grandes inversiones. Muy por el contrario, tienen que ver directamente con toma de decisiones. Y Starbucks aparece en todo el mundo, ¿cierto?, siendo un paradigma respecto a experiencia de consumo. Pero la verdad es que tan lejos no lo tenemos. Colombia tomó la decisión respecto al manejo del café y hoy día una franquicia como Juan Valdez es equivalente a nivel mundial, o sea, no es equivalente en términos de tamaño, pero es equivalente respecto a lo que es propuesta de valor. Y ya está entrando bastante fuerte en varios países del mundo. Todavía el café es un poco fuerte, pero en el fondo tiene una apuesta bastante significativa. ¿Cómo ser competitivo? Simplemente siendo capaces de crear valor, aportar valor al consumidor. La pregunta es ¿qué es el valor? Y acá yo les quiero hacer un ejercicio. Habría que simplemente pensar un poco que los teléfonos no siempre fueron iguales, o el valor de un teléfono no fue siempre el mismo. Hoy día me acompaña mi hija seguramente no alcanzó a conocer este teléfono, pero solo pensando en 30 años atrás, este era el valor de un teléfono, comunicarse a distancia.
Y para comunicarse a distancia, uno hacía hacía una lista de espera de 2 años en la compañía de teléfono, la CTC, ¿cierto? Compañía de Teléfono de Chile, para que llegara el teléfono a tu casa. Y cuando llegaba, le ponían una mesa de centro con un mantel y ahí se ponía el teléfono como gran sinónimo de la comunicación, de la tecnología y de la innovación. En ese momento no hablábamos de eso. Y 30 años es muy poco tiempo. Y cuando vemos que hay industrias que se mueven más rápido que otras, bueno, esas son las que tenemos que entender, esas son las que nos tenemos que fijar. La industria de la telefonía, la industria de las comunicaciones, la industria de automoción, son todas industrias claves para de alguna manera poder ir censando qué es lo que el mercado demanda. Entonces, ¿cómo evoluciona este valor? Básicamente mediante la satisfacción del cliente. Lo que empieza a ocurrir es que empieza a haber una evolución respecto al producto, que se combina en 3 tipos de calidad, y esto es súper importante. La calidad básica es todo aquello que el producto tiene que tener o sí, es irrenunciable. Son atributos que en la medida en que aparece no generan ningún grado de satisfacción en el consumidor, es absolutamente neutra. Pero si ese atributo de calidad no estuviese, definitivamente yo no estaría absolutamente inconforme con el producto. Después aparece la calidad incremental, que es probablemente la más importante en términos del manejo incremental del producto, cómo yo voy agregando valor. Es identificar todos aquellos atributos que en la medida en que esas perillas que yo muevo, hacen que el consumidor empiece a ser feliz. En la medida en que un teléfono, por ejemplo, me permite manejar mejor las modas, las tendencias, qué sé yo, lo que yo empiezo a generar es un mayor grado de satisfacción en el consumidor. Y finalmente aparecen las atributos o características sobre satisfacción, que son aquellas que probablemente yo no esperaría. Ahora, esto yo lo hice hace 5 años, esta diapositiva, y la dejé tal cual, porque es cosa que ustedes vean los teléfonos, y la dejé tal cual, y yo en ese momento puse que la conectividad era un atributo de sobresatisfacción. Hoy día mi hija se reiría si es que le regalo un teléfono que no tiene conexión a la internet. Todo lo que nace innovador muere commodity, es decir, el flujo y la cascada que hay entre atributos de sobresatisfacción, calidad incremental y calidad básica es rapidísima. Entonces nosotros como empresa tenemos que estar extremadamente preparados para poder ir descubriendo nuevas brechas y nuevas vetas de poder seguir explotando este tema. Y ya para cerrar, todo esto desde el punto de vista más teórico se construye para lograr para partir de una nueva idea y llegar a una nueva venta, que finalmente es este círculo virtuoso, necesito ciertas etapas básicas del proceso. El concepto de negocio, es decir, ser capaz de idear qué es lo que yo voy a agregar, el valor que voy a crear. Necesito una identidad corporativa, necesito ser reconocible. Piensen ustedes en Chilean Gourmet. Chilean Gourmet no solamente vende merquén, tiene una imagen, vende una experiencia. Chilean Gourmet pronto, no sé, si es que no lo tiene, debiese tener líneas de cocina, recetarios en internet, líneas de olla o equipo en greda, ¿cierto?, para poder fabricar o en el fondo cocinar comida chilena, no sé, cantidad de cosas que se le debiesen ocurrir a estas empresas para poder de alguna manera, desde su reconocimiento, ser capaz de triunfar. Después de eso, obviamente, necesito un diseño de producto y servicio adecuado. Necesito de procesos productivos, necesito de comunicación efectiva del producto y el servicio, necesito una estrategia comercial, es clave, no solamente basta con vender, no solamente basta con poner un precio, el cómo yo lo vendo, en vez de decir, no, sabes que no te voy a vender el producto, te voy a dar una solución, y por esa solución te voy a cobrar un fee mensual. Bueno, eso es una estrategia comercial, no es un tema de producto, no es un tema de fijación de precios, es tomar el toro por las astas. Y finalmente, todos los servicios que están asociados a este tema. Con eso, yo realmente garantizo que el éxito es la nueva venta. No es vender el primer producto, es realmente que esa persona vuelva, genere un grado de fidelización respecto al producto. Y eso es lo que nos va a permitir simplemente pasar de vender chocolate al granel a ser capaz de crear realmente toda una historia, toda una estructura, todo un modelo que hace que el producto ya pasa por packaging, pasa por la tienda, pasa por criterios de personalización, pasa en el fondo por realmente ser una solución y un valor añadido a lo que estoy haciendo. No podemos seguir haciendo chocolates, no podemos seguir haciendo mermelada, no podemos seguir vendiendo huevos. Realmente tenemos que dar el paso siguiente. Y para cerrar voy a hacer una cita a Óscar Garretón, que en un seminario en la INAPI, en el tema de propiedad industrial, fue y provocó a todos los que estaban hablando de las patentes y la importancia de las patentes, y dijo, bueno, ¿qué es esto? No lo puso así, yo le puse la imagen. Esto es la fórmula del formato de compresión MPG.
Eso es lo que finalmente se patentó. Esto que está acá es otra cosa. Esto es la evolución. Esto es el desarrollo técnico, esta es la explotación, el desarrollo, la innovación, el modelo de negocio. Esto es lo que realmente hace el cambio. El que patentó esto, primero se demoró 20 años en patentarlo. La fórmula del MPG, o sea, el formato del MPG data del año 70 en Alemania. Este señor se ganó 100 millones de dólares por el uso de la patente. Fantástico, diría ya. Cualquiera de los que estamos en esta sala quisiéramos ganarnos 100 millones de dólares por haber tenido esa visión. Pero traten de pensar cuánto se ganó este señor que está acá. La cantidad de millones de unidades que se han vendido. Y eso nos deja una gran lección. Innovar es mucho más que convertir conocimiento en riqueza. Es realmente ser capaz de apostar a cambiar la realidad. El iPod realmente lo que hizo fue reconvertir el modelo en el cual se utilizaba la música. Bueno, y un poco en homenaje a Steve Jobs, obviamente detrás de todo este proceso hay una persona que cree e impulsa este tema. Bien. Muchas gracias. Gracias a ti, Andrés. Una muy buena presentación. Aquí vamos a dar paso a 2 preguntas. ¿Hay preguntas por acá? Ya. Bueno, tú hablaste, primero hay un periodo de innovación en un producto que uno desarrolla y después hay algo que tú denominaste commodities. ¿A qué te refieres con los commodities? Lo que pasa es que un commodity es la definición de cualquier tipo de producto cuya en el fondo capacidad de transacción no está dado por el propio valor que tiene, sino por lo que pasa, el cobre, por ejemplo, se transa en la bolsa de valores. Si hay una crisis en alguna parte del mundo o hay una alta demanda, lo que va a hacer es que ese precio va a subir. No tiene un valor intrínseco en que el cobre chileno es mejor que el de otro lado. Ser, en el fondo, esclavo de productos que están de alguna manera absolutamente estandarizados y que dependen de otras cosas es tremendamente difícil. Si Chile vende salmón congelado, o sea, salmón a granel, lo que empieza a ocurrir es que es dependiente del precio internacional. Si Chile vende salmón en trozos con una etiqueta que va directamente al supermercado en Alemania, lo que está vendiendo es conveniencia. Lo que está vendiendo en el fondo es un producto, una solución, y ese producto no tiene oscilaciones de mercado. Entonces, ser capaz de protegerse de la dependencia o en el fondo de lo que en otra parte del mundo pueda estar ocurriendo, en el fondo es lo que realmente nos permite generar una ventaja competitiva sustentable en el tiempo.